Ahora, vamos a un tema importantísimo y del que le platicábamos desde el arranque de este noticiario. El cambio climático, los desastres naturales, los vemos cada vez en mayor medida. Es un tema que no es ajeno a Milenio 17 y que hemos platicado en varias ocasiones. Pero ahora las preguntas llegan a ser mucho más profundas. ¿Qué ocasionó la crisis ambiental? ¿Quiénes son los culpables y las víctimas de nuestras crisis climáticas? Nos acompaña esta tarde en el estudio Mael Vallejo, autor de Colapso México, para ayudarnos a entender y a ver si vamos escuchando algunas respuestas al respecto que se ve no son nada fáciles. Bienvenido, Mael. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos, parte del libro, parte de escribir este libro, ¿el objetivo es encontrar responsables? Así es, son 8 reportajes que acudimos, 8 reporteros a lo largo del país, es decir, desde Coahuila y Culiacán hasta Yucatán y Chiapas, a encontrar justamente, ¿no?, qué estaba pasando, dado que no habíamos visto que sucediera un periodismo de investigación a profundidad sobre este tema, y lo que encontramos, es decir, el hilo conductor, lo que vimos es que los responsables son muy claros, y hay un tema de connivencia entre autoridades y empresas, tanto estatales como de la iniciativa privada, para seguir depredando el aire, la tierra, el agua. Es decir, ese es el punto clave por el cual partimos y que encontramos en todos los estados a los que acudimos. Y que encuentran también, por lo que se lee en los reportajes, que están imbrincados autoridades con delincuentes, pero también con la sociedad, y es difícil de repente establecer responsabilidades claras, ¿no? En el caso, digamos, de la explotación ilegal de los bosques, como la nota que veíamos previa a la entrevista, pues la tala es común, están acabando la tala clandestina con los bosques en Michoacán, en Chiapas, en todas partes, y es muy complicado desenredar la madeja. Claro, en este caso, por ejemplo, Carlos Carabaña acudió a la frontera entre Hidalgo y Puebla a reportar justamente sobre la tala ilegal, y como dices, no es un problema de blanco y negro, ¿no? Es mucho más complejo, hay una escala de grises bastante amplia, y es que, claro, hay gente que está talando los bosques, pero no necesariamente porque sean malas personas, sino porque es la única forma que tienen para poder subsistir ellos y sus familias. E incluso cuando ellos quieren formar parte como del comercio legal, o es muy complicado, es decir, no hay una política pública que los ayude a poder transitar de la ilegalidad a la legalidad, y la otra es el crimen organizado, ¿no? Todos estos talamontes que están coludidos con organizaciones criminales y que de nuevo no les permiten entonces hacer este cambio hacia poder ser legales. Y eso lo vemos en muchos otros lugares, es decir, lo que hace falta es la voluntad del Estado, es decir, por supuesto de las empresas, pero sobre todo del Estado, como para poderle dar a esta gente, lo vemos con los pescadores en Culiacán, con los mineros en Coahuila, en estos reportajes, para poder transitar hacia una forma de vida más sustentable. Por la profundidad de los reportajes, a veces uno sentiría como que está yendo demasiado allá. ¿Ustedes encontraron algún límite o algún peligro cuando quisieron tomar estas investigaciones? Porque incluso parecería que tienen implicaciones de carácter ya político. Sí, de nuevo, hay una connivencia o hay un vacío desde el Estado, ¿no? Pero no hubo riesgos Hubo riesgos, por ejemplo, en este caso de Carlos Carabaña también, o cuando la gente fue a reportar a Tula, es decir, sí hay ciertos riesgos, porque de nuevo, y como ustedes bien señalaban, hay una madeja muy difícil de desentrañar, ¿no? Pero creo que una de las partes más importantes de este libro es, más allá de los culpables y las víctimas, que son claros, también lo que entendimos es, hay un discurso desde el poder, desde el Estado y desde las empresas, para decirnos que nosotros, al dejar de usar popotes, al utilizar menos el auto, con eso podemos hacer un cambio radical. Y es totalmente necesario que hagamos cambios en nuestra vida cotidiana para dejar de contaminar, pero los verdaderos responsables son estas grandes empresas que siguen depredando el medio ambiente, claro, junto con el Estado, que no les está poniendo un límite. Como las casi 300 granjas porcícolas que están acabando con los cenotes y contaminando el agua allá en el área de Yucatán, Quintana Roo, y que ustedes muestran también esta relación ancestral con el agua y los riesgos a los que pues se expone. Ese reportaje es muy interesante y es una de las partes fundamentales del libro, y esto no es un libro catastrofista, es decir, no queremos decir esto ya se acabó, ¿no? Ya no hay nada que hacer, sino, por ejemplo, ese caso del que tú bien señalas en la comunidad de Omún, la comunidad, después de que se intentara instalar una granja porcícola,
que esta granja porcícola, todos los desechos pues iban a ir al subsuelo a contaminar los cenotes. Y si contaminas un cenote, contaminas todos, porque hay un río subterráneo que obviamente los conecta a todos. Y esta comunidad, a partir de poner el cuerpo desde el principio y después a través de las vías legales, llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia y ya sentaron jurisprudencia respecto a que cómo las comunidades y el medio ambiente está protegido a partir de las leyes. Entonces, de nuevo, no se trata solamente de decir ya no hay nada que hacer, sino hay muchas cosas que se pueden hacer todavía. Mael, y precisamente esa sería la pregunta quizás más importante para muchos después de leer esto. Uno se queda asustado, pero también se pregunta qué podemos hacer, cómo hacer que esto no se quede en un libro entonces. Claro. De nuevo, lo importante son nuestros actos cotidianos, pero lo más importante es presionar a las autoridades, a nuestros congresistas locales, federales, a las autoridades como tal, y también tenemos un poder como consumidores, ¿no? Saber cuáles son las empresas que están realizando esta contaminación amplia y dejar de consumir. Es decir, ya que estamos en este libre mercado, también tenemos la decisión de a quién consumimos y a quién no, y eso también puede generar un cambio. Es decir, sí es un cambio individual, pero también es ir y protestar y señalar a las autoridades y a las empresas que están realizando esta depredación. Tuiteabas algo muy impresionante y era, no hay un tema más importante que el ambiental. Y en ese momento lo que yo pensé o sentí fue, pues para las autoridades no siempre es así, ¿no? Sí, hay un discurso de nuevo de pensar que tenemos mucho tiempo, ¿no? Que esto es un problema que nos va a caer en algunos años. Y este es un problema que tenemos ya. Es decir, lo que estamos respirando, lo que estamos tomando, cómo nos estamos desenvolviendo en nuestro día a día, está siendo afectado por esta crisis climática y ambiental. Pues queda la invitación a leer Colapso México, los culpables y las víctimas de nuestra crisis climática. Mael, una serie de reportajes. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Por escribirlo, por coordinarlo y por venir a platicar de él. Gracias. Gracias.